amigos y bienvenidos a Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este. Que les saluda es Manuel Almeida, director ejecutivo por lo pronto de la Biblioteca Piñero, y hoy me acompaña un amigo de la casa, un colega, me refiero al doctor Guillermo Rebollojín, que es catedrático de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas aquí en la UNE y también es uno de los investigadores del Centro de Investigación Social que alberga la Piñero, para compartir y conversar sobre su publicación más reciente. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias, Manuel. Saludos a todos y todas. Un placer estar aquí nuevamente. Pues mira, mi gente, estamos aquí para hablar del el libro más reciente publicado por Guillermo. Nos referimos a Los Actos Gratuitos, publicado por Ediciones UNE y respaldado también pues, por la Biblioteca Piñero. Que es un libro muy bueno a pesar de su relativa brevedad, y es una compilación de ensayos relativamente autónomos, aunque ahí yo creo que hay unos hilos rojos que hilvanan el conjunto, de crítica cultural, y la mayoría, si no todos, por lo menos la mayoría de los objetos o los puntos de partida de los ensayos, pues tienen que ver con la cultura popular, particularmente en Puerto Rico. Guillermo, un poco te pregunto, me parece que los actos gratuitos, la escritura que vemos en los actos gratuitos guarda algo de continuidad con tu publicación previa con Ediciones UNE, Última Llamada, en el sentido en que tú pues muy felizmente, muy ágilmente, brincas las fronteras, digamos, de las discursividades académicas y no académicas. Es decir, por ejemplo, pues sí hay, digamos, un mínimo de economía de citas y rigor que es típico de artículos académicos, pero de momento la reflexión, pues oportunamente va en otra dirección y deviene en algunos apuntes autobiográficos o tal vez autoetnográficos. A veces devienen crónicas, ¿no? Me parece que es una escritura, yo creo que es muy bien lograda y bien, y lo particular, yo entiendo que es bien chula. Una escritura que le saque el jugo, digamos, a su propia hibridez. Me equivoco en esa continuidad y si me equivoco o no, es algo que tú un poco a conciencia has llevado, has estado cultivando. Sí, no, para nada te equivocas. Vamos, desde hace algún tiempo vengo pensando en la posibilidad de una sola escritura, no importa el contexto o registro a la cual supone responder la misma. Es decir, tratar de quizás trabajar la escritura a puntos, bien sea desde el ámbito de los géneros de la poesía, la crónica, el cuento, lo que sea, o bien sea dentro del ámbito de la escritura propiamente académica. Que sean las mismas, digamos, las mismas motivaciones, en esencia los mismos temas los que me llamen, y que el registro al momento de escribir tenga una continuidad. Sí, todo para mí parte de este, digamos por así decirlo, de este proyecto mayor. En relación en particular con Última Llamada, pues el libro pues sí tiene una conexión. Pretende en gran medida retomar algunos puntos de allí en lo relacionado a una reflexión que me gustaría pensar pertinente en torno a ciertos aspectos o ciertos quehaceres de nuestra actualidad ahora mismo, principalmente en Puerto Rico, aunque ambos libros abordan también quehaceres sociales, políticos y culturales en los Estados Unidos también, ¿no? Sin embargo, este libro me gustaría pensar se distancia un poco de Última Llamada, al menos en términos estructurales. Última Llamada recoge artículos de varios años que yo había estado trabajando de forma más bien autónoma para contextos de conferencias académicas o para
o que aparecieron anteriormente o previo a la publicación de ese libro en revistas académicas y demás, y que entonces la manera en que todos venían a ser hilvanados era por medio de unos textos más breves, de corte autobiográfico, autoetnográfico y con ciertos matices poéticos, y entonces para así armar ese conjunto. Ya aquí en los actos gratuitos, el libro fue a partir de la escritura de dos de los ensayos que aparecen allí, pues se presenta la posibilidad ya de hacer un conjunto. Entonces se establecen, digamos, pues un registro. Yo quería, pues por un lado, abordar la literatura, quería abordar la música y quería abordar la lucha libre. Y quería que estas tres cosas convivieran en un libro sin tener que hacer, digamos, justificaciones o explicaciones mayores a propósito, ¿no?, de eso. Eso por un lado. Dos, también quería que los ensayos tuviesen un límite de extensión. Todos los ensayos rondan más o menos las 2.000 palabras. Eso pues por un lado, porque son la extensión pues particular que uno pues a la cual uno recurre al momento de hacer una presentación en una conferencia, por eso, ¿verdad?, pues de no aburrir al público y de cernirse pues a los límites de tiempo en ese contexto. Pero también quería, precisamente porque estoy, digamos, atendiendo la literatura así con L mayúscula, pero entonces también por la lucha libre, quería un poco no crear esta jerarquía en mi propio trabajo de decir, bueno, pues esto va a ser, este tema, este texto, este sujeto va a ser más importante que este otro. No todos van a recibir en esencia, ¿no?, la misma atención, por así decirlo, de mi parte. Y pues tercero, en todos los ensayos pues hay como que pues una serie digamos, de desvíos alrededor de los temas que suponen ser los temas generadores del ensayo. Así que en esas tres pueden haber más, pero al menos en esos tres aspectos, sí, pues este libro pues en términos estructurales pues supone ser un poco distinto al anterior. No, y de hecho, cuando yo lo estaba releyendo ahora para Utopística, la semana pasada, tú lo mencionas, algo que tú mencionas en el libro es muy cierto. Me encontré en muchas instancias que en algunos de los ensayos bregaba más leerlos en voz alta, sí, como si fueran o presentaciones académicas o como si fuera una especie de performance, sí, o de poetry spoken out loud. Que yo lo menciono, ¿no? Así que supongo que sí, obviamente lo he hecho a conciencia también. Sí, y eso también responde, ¿no?, a lo que te decía al principio, de tratar de pensarlo todo como un mismo proyecto escritural, ¿no? Y en tanto, pues para mí digamos, pues que un texto en esencia se pueda leer en voz alta, pues para mí eso pues ha sido pues importante más bien dentro de mi trabajo poético. Pues también pues quiero traer eso a la posibilidad del ensayo pues académico, ¿no? O al ensayo de crítica. No, y de hecho, y yo creo que, y estoy un poco disparando la baqueta, pero se me ocurre pensar que la escritura misma de alguna manera le ayuda a dar la vuelta a temas que se tratan en el libro, porque vamos, más allá de lo que yo creo que, ¿verdad?, que es una escritura innovadora, pues hay unos temas recurrentes, ¿no? Y que son recurrentes a través de este libro, de Última Llamada, no, si no todos, de muchos de tus poemarios, y textos académicos que tienen que ver con asuntos de desigualdades por motivo de raza, de clase, asuntos de prejuicios por motivo de género. O sea, y eso pues eso está entrelazado, ¿verdad?, en distintas capas, en distintos ensayos, ¿no? Pero que lo que me resulta interesante es que, por ejemplo, ¿verdad?, cuando uno va a la contraportada del libro, que un poco pechotea sobre qué son los temas a tratar, o por lo menos los puntos de partida de cada uno de los ensayos, pero la contraportada a propósito de PJ Cinzuela, Bad Bunny, Dalton Castle, Mocha Colón, Residente del Lupus, que es el segundo poemario de Gallego, Carlos Hipocrenes, que es un poemario de Miguel Drobel, Cindy Jiménez Vera, Poéticas Calmar, Shinsuke Nakamura y Jasmine Ward y Ric Flair. Entonces, cuando uno ve eso, pues
cuando yo primero veo eso así, si me acerco, digamos, desde una óptica académica tradicional, digo, bueno, pues Guillermo tiene un PhD en sociología, y yo he leído como otros autores y otros académicos se han acercado a figuras, digamos, de la cultura popular. Si va a bregar con asuntos de raza, clase, género, yo un poco sé por dónde, o sea, un poco ya yo me prejuicio, yo sé por dónde va a ir. Es decir, yo sé que va a usar tal vez a la figura de Bad Bunny y va a plantear cómo eso puede redimir o en su representación eso puede reflejar algo más complejo y tal, las cuales, ¿no? Se me ocurre pensar, ¿verdad? Por darte un ejemplo que me viene a la mente y es un poco gracioso. Recuerdo haber leído un artículo en la antología que se publicó en los 90, Puerto Rican Jam, como alguien hablaba que la presentación en los videos de las nalgas de Jennifer López pues tenía unos elementos transgresivos para los cánones estéticos de Estados Unidos. Es un poco cuando uno había leído esos textos, ¿no? Y en mi caso, que yo sí tuve, yo he manejado por bastante tiempo, por lo menos lo que es los planteamientos clásicos de los estudios culturales de los 50 y los 60, pues un poco uno piensa, yo sé por dónde viene este hombre. Claro. Pero el twist que yo creo que se da gracias al junte integral de contenido, pero con esta forma de escritura, pues da no solamente un deleite a la lectura, porque es que en verdad que es una chulería leer el libro, pero que además como que realmente te dice, diantre mano, yo pensaba que no iba a ir por ahí. Y arroja luz sobre asuntos que tienen que ver con estos temas muchas veces, pero no era ni el acercamiento que yo esperaba, ni necesariamente arrojaba luz sobre los temas que yo esperaba. Sí, de acuerdo. Vamos, yo creo que hay una, ¿verdad? Hay una... La premisa para el libro y para los sujetos o los textos o los quehaceres que aborda es muy sencilla y es a propósito, ¿no? Es cosas que me llaman la atención. La mayoría porque me gustan. Es decir, soy fanático de Ric Flair, luchador, soy fanático de la escritora Jasmine Ward, soy fanático de Cindy Jiménez, soy fanático de la obra de Gallego, etc. Por ejemplo. Y para mí era importante empezar desde ahí, ¿no? Que me gustaría pensar, aunque en el libro no queda explicitada, me gustaría pensar que está en cierta forma pues presente. Hay entonces un poco de resistencia a tratar de abordar a estas personas y a sus quehaceres desde la perspectiva o por los motivos usuales que lo haría entonces pues un llamado académico, ¿no? Es decir, pues voy a llegar a Bad Bunny o voy a llegar a PJ Sinzuela con la intención de resaltar lo que nos parece, digamos, o sea, esto es lo típico, ¿no? Lo que nos parece problemático de esta figura. Entonces, pues vamos a hablar entonces acerca de los mensajes, por así decirlo, del trap o algo así, o de la representación visual de la violencia o lo que sea en los videos. Y pues eso está muy bien y eso estamos, ¿verdad? Pues un poco pues lo hacemos en nuestras clases, lo hacemos en nuestros proyectos de investigación, etcétera. Es lo usual si se va a atender desde la sociología, a suponer. Yo quizás quería atenderlo desde otra forma, es decir, pues que yo hago con esta música, con este artista, cómo yo la abordo desde mis coordenadas de mi vida pues real. Un poco, digamos, no desde el cajón teórico y con las herramientas que yo supongo atenderlo como académico, que un poco, por más que uno quiera, lo sacan de la ecuación. Yo voy a atenderlo, mano, de que pues me gusta, no me gusta, me llama la atención, no me llama la atención. Este artista tendría por qué preocuparse que un tipo de 39 años le interesa su música. Pues no, pues por supuesto que no. Pero vamos, lo cierto es que su música está ahí, la puedo escuchar, la puedo bajar, la puedo ver, me sirve de puente con mis estudiantes. Vamos a tratar de atenderla. Y sobre todo vamos a atenderlo después de que aparentemente pues Bad Bunny y yo pues tenemos un gusto compartido de la lucha libre por ciertos personajes de la lucha libre. Hermano, pues fantástico. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Y qué posibles abordajes teóricos podemos sacar de ahí? Ciertamente. Pero sobre todo yo quería explorar y seguir el rastro y
que es una cosa que obviamente pues comparto contigo, comparto con todas las personas que tenemos una costumbre, ¿no? de andar con libros bajo el brazo y de vivir en espacios rodeados, ¿verdad? De libros, de ese misterio, por sonar un poco dramático, de cómo un libro te lleva a otro, cómo una canción o un artista te lleva a otra, cómo una particular película, por así decirlo, te entra en un género, ¿verdad? Y eso pues no necesariamente está trazado de la forma en que están trazadas nuestros caminos para la investigación, ¿verdad? No se arma de la misma forma que se arma una bibliografía para una tesis, por así decirlo, ¿no? Es como que un proceso un poco más, o no un poco más, bastante más regado, bastante más dado a la improvisación, dado pues al encuentro oportuno e inesperado. Y yo quería un poco que el libro reflejara eso, que tienen que ver todos estos autores y autoras que abordo en el libro con estos músicos que también abordo, con estos luchadores y luchadoras. Pues mira, no necesariamente tienen nada que ver uno con el otro, más allá del hecho de que coinciden en mi universo particular de las cosas que me llaman que me llaman la atención y que me inspiran o motivan a querer conocer su trabajo más y por ende que me llevan a querer escribir sobre su trabajo y pensar junto a su trabajo, ¿no? Y yo quería que el libro reflejara eso, o sea, que en cierta forma es como no sé si la palabra es diario, porque la escritura no necesariamente es eso, pero es como unas instantáneas de dónde estoy yo ahora mismo en relación a las cosas que me gustan leer, a las cosas que me gusta o que me llaman a escuchar y que de alguna forma me acompañan en el día a día, ¿no? Y esa idea, ¿no? de menciona Sara Ahmed, de companion text, ¿no? ¿Cuáles son estos libros? ¿Cuáles son estos quehaceres a los que tú regresas, a los que tú en cierta forma, en este contexto actual que tenemos aquí, pues, mano, te sostienen? Y yo creo que esa es la base de ese libro. Estas cosas, de formas desiguales y de formas diversas, me sostienen ahora mismo, pensando, existiendo aquí en Puerto Rico, ¿no? Sí, y de hecho yo te escuchaba hablando ahora y recuerdo que cuando yo tuve el privilegio de prologar el segundo libro de tu todo lo que acontece igual. De las crónicas poéticas, que en este caso todo lo que no acontece igual, yo mencionaba en aquel entonces acudiendo a la autoridad de las tradiciones que digamos que en ese sentido pues un poco empleaba ese método de free association, que en sus inicios a veces Freud sugería como método terapéutico en el proceso de análisis con los pacientes, y que había algo de eso y sigue habiendo algo de eso, porque por ejemplo recuerdo una cita, no recuerdo de qué ensayo en el libro, que dice sobre este tema o sobre este asunto me hubiese convenido pues tal vez acudir a estos libros. Sin embargo, voy a acudir a los libros que tengo a la mano. Correcto, sí. Un poco, ¿no? Y que eso, pues, ciertamente, pues, esa asociación improvisada o azarosa, totalmente contingente, pues, arroja a veces luz, una luz distinta a la que, pues si voy a leer este tema, pues tengo que acudir a estos autores o autoras, tengo que acudir a estos libros. Y me parece, pues, nada, bien afortunado. Entonces, lo otro también que te quería preguntar era, bueno, varias cosas, pero entre ellas, también algo que noté con bastante continuidad, sino en casi todos los ensayos, es que, ¿verdad? He estado un poco diciendo que cada ensayo pues trata sobre un tema o una figura o un asunto, y digo, bueno, como por lo menos punto de partida, y es que hay, sí, parece haber una especie de arrojar luz sobre unos asuntos al respecto de este tema o punto de partida, pero está este elemento del desvío y de enfocarme en el detalle, y el detalle momentáneamente, para usar una palabra fina, metonímicamente
ocupa el todo. En vez de verdad, el detalle de momento se presenta como lo principal, y no por ello, digamos, pues deja de arrojar luz en la argumentación. Eso también está pensado, ese acudir al detalle. Sí, yo creo que a mí, si hay una especie de metodología aquí, es una de una afición por la distracción, o sea, por la posibilidad de empezar por una cosa, empezar por, digamos, por Caldo de Hipocrene y de Miguel Adrover, y entonces, pues, en la medida en que me voy relacionando con ese texto, que voy tratando de abordar lo que a mi juicio pues son algunos de sus aspectos más interesantes como ¿verdad? Como poemario, pues el texto es como si a la vez, pues, por lo mismo que puedo entrar en él, por así llamarlo, pues también I can bounce off it. Y de momento, pues hay otras cosas que en ese trabajo de acercarme a él vienen a llevarme fuera del universo poético del autor, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, pues de ese ensayo, pues lo que resulta que me distrae del texto es las situaciones bajo las cuales estoy tratando de escribir sobre ese libro particular, ¿no? Que era apenas pues 3 semanas luego del huracán. Entonces, pues un poco pues voy entrando y saliendo de la poesía de Miguel, pero siempre con el libro de Miguel bajo el brazo, ¿no? Y entonces sí, el ensayo pues lo que se convierte es entonces en un espacio en el cual yo puedo, me siento que tengo la libertad para distraerme de aquello que escogí como mi punto de partida para el análisis, y a lo cual pues tradicionalmente existiría la expectativa de un posible lector o lectora de ese ensayo, que yo me quede con mi objeto de análisis. Pues no, yo voy a darle la vuelta y yo voy a ser fiel, en tanto sí voy a hacer unos comentarios acerca del libro, pero entiendo que también es pertinente y también podría ser útil en el sentido de interpretaciones posibles de lectura, tanto del trabajo mío como del poeta, también como para posibles aproximaciones teóricas. Pues mira, que para los lectores que acudan a ese ensayo porque están interesados, y ojalá sea el caso, en el trabajo de ese autor, y que pues mi ensayo pues sirva como una posible coordenada para considerar el trabajo de él, dentro de ese abordaje, pues hay, hermano, las realidades que me estaban obsesionando en ese momento mientras andaba con el libro de Miguel, pues más pegado a mí. Porque eso me parece que es una dimensión afectiva quizás, que viene a ser tan importante en la lectura como cualquier otra cosa. Por eso pues en el libro pues yo propongo que no se trata de alcanzar una especie de comentario definitivo acerca de ninguna de estos artistas, sino que más bien estoy tratando de precisar las coordenadas de los posibles comentarios que se me ocurren hacer. Pensando que esas coordenadas afectivas son a su vez útiles como puntos de partida para que entonces otros posibles lectores y lectoras puedan articular sus propias ideas acerca de la obra que comento. Sí, hay espacio para esa distracción, para que un más mínimo detalle me lleve a otro detalle, sea personal, sea del contexto actual en el país, y pensando que es en esa conexión que uno traza entre esos detalles que hay también un mapa chévere para la lectura. Sí, no, estoy de acuerdo. Te pregunto, yo no, y un poco pregunto realmente por ignorancia, no me parece que hayan proyectos parecidos en términos del abordaje y la escritura como en Puerto Rico. Y si lo hay, vamos, lo desconozco, no sé.
pero te pregunto si tú tienes, digamos, algunas referencias o autores o autoras que un poco te acompañan en este camino, te han ayudado a influenciar, a asumir este proyecto escritural. Pues mira, mis referencias particulares para este tipo de escritura son más bien escritoras de Estados Unidos. Pienso pues en Maggie Nelson, autora de The Argonauts. Pienso en Sarah Manguso, autora de Ongoingness, que son estas que practican, ¿no?, una escritura que a su vez supone cumplir, por así decirlo, con los requisitos de la escritura académica, formal y qué sé yo, pero que además traen otra serie de elementos, incluyendo la cuestión autobiográfica, incluyendo un trabajo más bien hacia la cuestión afectiva. Así que mis principales puntos de partida o modelos para esta escritura son esos. Eso, sin embargo, no quiere decir que esa escritura no se practique aquí, porque yo creo que en gran medida sí se practica aquí, y lo que pasa es que quizás la pensamos más bien en formato de columna. O de artefacto. Correcto. Sí. Entonces, pues, pero está, ¿sabes? Yo creo que aquí en los últimos 5 o 10 años, quizás más, hablo de esa ventana de tiempo por, no sé, es la que se me ocurre. Hay una práctica consistente y maravillosa de una escritura fragmentaria, de una escritura muy dada a la combinación de crónica con ensayo formal. Lo vemos en Beatriz Jenín Figueroa, lo vemos en Ariadna Godró, lo vemos en Anaíra Santori Jorge, lo vemos en un sinnúmero de escritoras sobre todo. Y yo creo que este trabajo conversa con el trabajo de ellas, definitivamente. Y hay algo bien atractivo de eso, de este tipo de trabajo que se está dando aquí, que quizás pues it doesn't get the credit that perhaps it deserves, ¿no? Y sobre todo en nuestro contexto ahora, donde tenemos, pues tú sabes, un inventario brutal de escritura y de reflexión intelectual y creativa en torno a la situación post del huracán, en torno a la crisis, tú sabes, y aún así pues hay mucha conversación acerca de lo que necesitamos son spokespersons, así en inglés. Cuando no necesitamos ningunos spokespersons, no necesitamos ningunos estudiosos o expertos de afuera que vengan a explicar cómo exactamente se vive aquí. Esa reflexión, esa escritura se está dando precisamente donde se vive. Y eso es un comentario completamente gratuito. Pero va a tono. Así que no, pues vamos, los modelos particulares para hacer ese libro son estas escritoras que te menciono de afuera. Sin embargo, me gustaría pensar que el libro cabe cómodamente, convive bien con los libros de al menos esas 3 autoras que te comento en el ámbito local, y que en gran medida se nutre, ¿no?, del trabajo de ellas. Entonces, pues mira, te pregunto, ya un poco bajando la cuesta. Última llamada no fue tu último libro. Nah. Así que, pues tenemos esta. Y pues vamos, el público no lo sabe, pero yo sí. Este tampoco va a ser tu último libro. Va a ser el último libro. Así que un poco te pregunto, ¿cuáles son esos próximos proyectos o que estén pendientes a publicación o que estás empezando a gestar o trabajando? Ok, pues bien, Los Actos Gratuitos, sin embargo, en términos de la cronología del momento en que fue escrito, pues es el ciertamente, si no es el último, pues es el libro más reciente y es el último que terminé. Pendientes a publicación hay 2 trabajos, hay una especie de, siendo en extremo generoso y en el uso del tema, de una especie de novela que se llama Cotidiano y Clemencia y Cartas de Agustín Nochero, que está próxima a salir con Ediciones Agua Dulce, que es especie de una historia
más bien poética, pero al fin y al cabo pues cuenta algo, so vamos a llamarle novela. Entonces, y ese es un trabajo que yo trabajé, o que yo hice entre el 2012 y el 2014. Pero ahora pues próximamente pues va a salir. Entonces tengo otro trabajo que está próximo a salir más tarde este año, que es un libro en inglés, Writing Puerto Rico, el Decolonial Moment, que supone ser, que lo preparé el año pasado, y que supone ser una reflexión en torno al quehacer político activista en el país en nuestro momento actual. Esos son los trabajos pendientes. Ahora mismo no tengo nada más pendiente más allá de un trabajo propiamente pues académico, pues, pero para mí es un trabajo académico, así que vamos a ver cómo se llama eso. Pero sobre que es un trabajo que llevo queriendo hacer hace muchos años, relacionado en particular a la blancura en Puerto Rico y cómo se concibe el sujeto blanco en Puerto Rico y cómo es parte, ¿no?, de todo este andamiaje racial en el país. Y ese es un trabajo que llevo pues preparándome para hacer por mucho tiempo y que espero pues en el próximo año empezar a articular propiamente. La cuestión, mano, del último libro es que es como que a mí lo que me emociona de este conjunto en particular es que abordé de una forma directa pues mi particular pues afición por la lucha libre y yo le saco mucho al imaginario de la lucha libre porque pienso que la escritura la asemejo a eso, ¿sabes? Un luchador profesional tiene, ¿no?, obviamente una competencia de mentiras, es un arte pues completamente pues marginal, no es considerado, no cabe dentro del gran panteón de nuestros quehaceres artísticos y performáticos. Y escribir un poco desde Puerto Rico es algo así, es algo marginal, es algo que tiene pues un público muy particular, algunos dirían pues que limitado, y que tienes que ser un fanático para seguirle la pista, ¿verdad? Y eso por un lado. Y pues por otro lado, los luchadores, luchadoras tienen un número limitado de movidas que hacen como parte de su performance. Y si tú ves un par de combates de ese mismo luchador o luchadora, tú básicamente tienes una idea bien clara de cuál es el inventario y no va a haber mucho más que esa persona va a hacer a lo largo de su carrera, que puede ser extremadamente corta o puede ser bastante larga, que verdaderamente te sorprenda. Uno se queda mirando a ese luchadora particular porque hay simplemente unos cambios en actitud en su personaje, o hay unos matices, o hay un juego particular con el público que va trabajando para un poco refrescar, por así decirlo, lo que al fin y al cabo hace en el cuadrilátero. Para mí, mi escritura particular, pues es así. Yo tengo en esencia los mismos 3 o 4 temas que están muy ligados a mí, es lo mismo que llevo haciendo por años, sea en el espacio de un poema, o sea en el espacio de una crónica, o sea en el espacio de un ensayo. Y intento darle algunos matices cada vez para que parezcan nuevos, para refrescarlos, para mantener a las personas que le sigan la pista a ese quehacer literario aquí, pues entretenidas, ¿no? Para mí es eso. Entonces, pues, llevo algún tiempo diciendo, pues, este es mi último libro, porque siento que al fin y al cabo, pues, me estoy cansando de las mismas movidas y que se me están acabando las nuevas ideas para cómo hacerlas lucir nuevas. La decisión de ese último trabajo no es show, pero quizás todavía me queda 2 o 3 cositas. Bueno, pues agradecemos a Guillermo por conversar con nosotros hoy y nuevamente recomendamos lo que es a la altura de la grabación de esta edición utopística, su último libro. Los actos gratuitos lo consiguen
El libro hace en Santurce, en Río Piedras en La Mágica, en Bookmark en San Patricio, y en Laberinto, en el Viejo San Juan, y por supuesto, pues acá con nosotros en la Biblioteca Piñero. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Gracias. Un placer compartir con ustedes. Gracias al colega detrás de la cámara, a Radames por la edición, y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.